Bueno, ¿cómo estamos? Ya estamos casi, ya terminaron. ¿Cómo están? ¿Sí? Sí, yo terminé. ¿Ya está? ¿Podemos pasar al otro caso, gente? Acá es así, rapidito, rapidito. ¿Ya podemos pasar al otro caso o no? Sí, Sí. Sí, bueno. Vamos a pasar al próximo caso. Caso número 2. Y ahí empezamos el cronómetro. Listo, vamos. ¿Se puede ver el power bien? sí, profe. Sí, se puede ver. Bueno, ¿cómo estamos con el caso? ¿Falta mucho? Yo terminé. Bueno, la idea acá es que ustedes puedan acelerar el proceso de. O sea, el proceso de básicamente el. Espera que estoy agregando una alumna que pidió para entrar. La idea es que ustedes puedan acelerar el proceso de diagnóstico. O sea, de la clínica del paciente, evalúan a partir de la clínica, la edad, todo eso, y entonces empiezan a hacer rapidísimo el diagnóstico y ahí ya les tratan, ¿sí? Esa es la idea de la clase repaso. Así que podemos pasar al caso 2, al caso 3, perdón. ¿Sí? ¿No? Sí, pues por mí sí. Bueno, entonces vamos al caso 3. Caso número 3.
Ya vamos a ir finalizando. Ese caso está fácil porque ya hicimos una otra oportunidad. Ya es la segunda vez que pongo ese caso. Así que sí o sí le va a salir bien. Tiene que salir bien. Bueno, bueno, gente. ¿Listo? Caso número 3 ya está. ¿Sí o no? Sí, Sí, Bueno, vamos al caso número 4. Cuarto y último caso. Ese está re fácil, así que encima hay una flecha ya para dónde tienen que mirar. ¿Estamos casi con ese caso? Ese yo creo que es uno de los más fáciles, que ya te da el diagnóstico, te da ya todo. yo estoy de... ¿Ya está? Bueno, buenísimo. Listo entonces. Bueno, gente. ¿Hay algún caso que ustedes quedaron con mucha duda? Porque ahora nosotros vamos a hacer la resolución. ¿Algún caso dejó mucha duda para alguno de ustedes? Si pueden prender la cámara, mejor. Así queda más interactivo. ¿Sí? No necesitan tener vergüenza. Ah, ¿hay algún caso que fue muy difícil para ustedes o no? Dentro de todos los que tuvimos, lo que vimos. ¿Alguno muy difícil? el segundo, no, El segundo fue. el, el primero, perdón. Yo me quedé en duda en la clasificación para el tratamiento. Bueno, entonces Yo vamos. también. Está. Pero pudiste llegar al diagnóstico. Sí, diagnóstico, ¿Eh? sí. Bueno, todos llegaron al diagnóstico de las enfermedades, Sí, ¿sí? Y también o sea, si era moderado, grave, muy grave, todos llegaron a eso, pudieron llegar. Porque el punto acá es, si yo consigo diagnosticar mi paciente con determinada patología, yo tengo que determinar la gravedad. Y si puedo determinar la gravedad, quiere decir que ese proceso ya está, no necesito más enfocar en eso. Si usted, por ejemplo, no pudiste diagnosticar
el tipo de la enfermedad y la clasificación, ahí sí tu enfoque en tu estudio tiene que ser en eso. Bueno, no pude llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué me falta? Me falta leer la clínica. Pero si yo llegué al diagnóstico, no me falta leer la clínica, sino que el tratamiento nomás. Y por ahí agrego algunas cositas del diagnóstico complementarios. Del diagnóstico complementario, o sea, de estudios complementarios. Entonces, voy a agarrar el láser y ahí vamos a empezar con nuestro repasito, ¿sí? O sea, la resolución de los casos que vimos. El caso número uno, ¿qué ustedes pusieron como diagnóstico presuntivo? Caso number one. ¿Me escuchan o no? ¿Hola? Yo puse asma. Asma. Yo también puse asma, principalmente por las sibilancias. Bueno, ¿quién puso otra cosa? Si todos pusimos eso, ya vamos a desarrollar el tema. Yo puse lo mismo. Bueno, pero para ustedes, ¿es un asma o una crisis asmática? Sí, yo puse crisis, pero porque no hay la espirometría, no puedo diagnosticar sin Por eso, espirometría. por eso. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con sibilancias, tenemos que recordar que ni todo lo que sibila es asma. Recuérdense eso, ¿recuerdan eso o no? Yo hablé en clase, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca puede no ser asma, puede ser un broncoespasmo generado un asma cardíaco, que se llama, que no es generado por el proceso normal del proceso inflamatorio asmático. El punto acá es que tenemos un paciente de 18 años que viene por dificultad, disnea y tos seca, característico del asma. Cuando nosotros hacemos el examen físico, el paciente no puede acostarse, o sea, quiere siempre quedar sentado, que es una característica de la crisis asmática mínimo moderada, ¿sí? Tiene dificultad con tiraje subcostal y aleteo nasal. El tiraje y el aleteo principalmente se dan en la crisis moderada grave. Entonces, acá nosotros tenemos un paciente en crisis asmática. Cuando yo tengo mi caso clínico que me dice, el paciente no puede dormir por 2 semanas porque se despierta muchas veces a la noche, se dirige al tratamiento ambulatorial. Y a eso yo quería guiarles, ¿sí? Si tengo un caso clínico en mi escrito o me presenta un caso clínico con todos los síntomas diurnos, nocturnos, está me preguntando el tratamiento de asma ambulatorial. En ese caso, yo puse solamente los datos clínicos de un paciente con 18 años que llegó. Entonces, yo quiero el tratamiento de la crisis asmática. ¿Ok? Entiendan eso. Si me da toda la característica del tratamiento ambulatorial, bueno, VF1 disminuido, todo el show ese, síntomas diurnos, síntomas nocturnos, afectación de la actividad diaria, el doctor en la cuestión, la pregunta te va a preguntar, te va a hacer hincapié mucho en el asma ambulatorial. En ese caso que te dio un paciente así nomás, que llegó a la guardia, eso no es el tratamiento ambulatorial, sino que es el tratamiento de la crisis asmática. Recuérdense eso porque es sumamente importante. Entonces, nuestro diagnóstico presuntivo acá sería una crisis asmática. Nosotros tuvimos otro caso después que básicamente habló también de una paciente que tenía disnea, pero tenía fiebre asociada. ¿Cuál es el punto acá importante? Miren siempre la edad. En RESPI, para nosotros nos ayudar el diagnóstico, enfoquen la edad. Paciente 18 consulta, bueno, es asma. No, digo, vamos a pensar en asma. En cambio, un paciente con 60 años, no vamos a pensar en asma, sino que principalmente vamos a pensar primero en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPID, lo que sea, y después vamos a pensar en asma. ¿Entienden? El punto acá clave es, primero, paciente joven, adolescente, pienso en qué patología asma. Si me dice que encima tiene factores de riesgo asociados, factores familiares, todo eso, ya me voy a asma directamente. Si ya tengo algún desencadenante, por ejemplo, si me dice que hizo ejercicio y ahora está acá en la guardia en mi frente, y tiene sibilancias, toda la clínica, es asma, ¿sí? 18 años. Piensen siempre en asma, después vayan a fibrosis quística, lo que sea. Pero primero, sí o sí, lo más frecuente. Después piensen en lo raro, ¿ok?
Bueno, el tratamiento en ese caso y nosotros vamos a enfocar acá. Entonces, tenemos un paciente con crisis asmática. Para ustedes, ¿es una crisis leve, moderada, grave o muy grave? Moderada. Otra. Yo me quedé en leve y moderada, por eso no pude llegar. Bueno, Porque tipo, la frecuencia respiratoria no está tan alta, sí, pero la saturación está baja y ahí, no sé, y tiene los síntomas igual de aleteo y ahí. tiraje. Por eso, un tip que yo A siempre mí les me digo confundió es, eso de que para darle oxígeno tiene que ser menor de 92 y ahí dice 93, entonces eso también me confunde. bueno, ¿qué nosotros vamos a hacer? Entonces, un tip antes de empezar a ir al tratamiento. Siempre cuando nosotros tenemos signos de dificultad respiratoria, ya quiere decir que el cuerpo está intentando compensar de todas las formas para que ingrese el oxígeno aquí, nosotros conseguimos hacer el ciclo respiratorio. La idea del cuerpo es esa, que al final de todo su mecanismo de defensa, o sea, sus mecanismos que son desencadenados por la falta de aire, principalmente reviertan esa falta de aire, o sea, esa disminución del oxígeno. Básicamente, presten atención acá. Si nosotros tenemos tiraje subcostal y aleteo nasal, no es muy condicente con la saturación de oxígeno. Sí, la pulsioximetría me puede dar equivocada, me puede aparecer 93, pero puede ser que el paciente tenga 90. Entonces, los signos que ustedes tienen que sí o sí enfocar, cuando el paciente presenta tiraje y aleteo, es seguramente moderada o grave. ¿Sí? Ya no es más leve. Leve pasa lejos de acá. Paciente que presenta signos visibles a nuestro ojo como tiraje y aleteo es moderada o más que moderada. No vayan a leve, jamás. El punto es que sí, la frecuencia respiratoria no es tan condicente, no, pero yo puse acá un caso bien hipotético para que ustedes justamente me hagan la pregunta, ¿es leve o es moderada? Justamente por eso yo puse ese caso. Entonces, mínimo acá es moderado, moderado grave. La saturación, sí, tenemos que solo se da menor, de 90 menor o igual a 92%, pero ojo acá, si es saturación de pulso y oximetría, con 93 ya podemos le poner oxígeno por bigotera, ¿sí? Y siempre tratamos de dejar mayor de 94, 95% la saturación del paciente. Pero si tenemos una saturación que fue por una gasometría arterial, un estado ácido-base, ahí ya cambia la cosa. Porque probablemente no es 93 que tenga, es más preciso, es menor, va a ser menor. Así que cuando tenemos el tipazo, lo que tienen que acordarse es que tengo un paciente con mucha falta de aire, punto. Tengo que ver los signos indirectos, lo que yo puedo ver en ese paciente. Presenta aleteo y tiraje y moderada arriba, moderada para más. Después yo veo frecuencia respiratoria, saturación, pulso. Y otro punto acá importante es que paciente habla frases o habla palabras. En ese caso yo puse que no puede acostarse. Entonces, ustedes ya deberían sí o sí sacar que es una crisis acá grave. Paciente está en una crisis grave. ¿Sí? Miren los tips que yo les doy. Es clínica. Miren la clínica del paciente y enfoquen eso. Los datos, como frecuencia respiratoria, cardíaca, todo eso, ¿te ayudan? Sí, te ayuda muchísimo. Si me da una saturación de 90, sí, me ayuda. Obviamente le pongo ya el oxígeno. Pero lo que puede aparecer en el examen no es lo que nosotros fácilmente queremos que venga, sino que ellos te pueden empujar ese caso clínico y ahí vos, ¿es leve o moderado? No, es moderada, moderada arriba. ¿Sí? Vamos ahora al tratamiento de eso. Si nosotros entonces tenemos una crisis moderada, primero vamos a empezar. Yo puse acá, puse el tratamiento del asma y después en el otro caso clínico yo puse el tratamiento de la crisis. Entonces, ¿ustedes quieren ver primero el tratamiento, repaso del tratamiento o de la crisis primero? Ustedes eligen. ¿Quieren el tratamiento normal del asma ambulatorio o de la crisis? Puede Sí, ser la normal. crisis. Ah, De la bien, crisis normal. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Empiezo por el normal, el diagnóstico y el tratamiento, y ahí ya pasamos a la crisis directamente. ¿Puede ser? Bueno, espera, hacemos así. Bueno, espera. Ah,
¿Verdad que no veo? Vamos a la crisis directamente, que va a ser más fácil. A la crisis asmática, que nosotros tenemos que enfocar entonces. Crisis de asma, crisis asmática, ¿sí? Bueno, ¿todos ven el power? Tranqui, palenque. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. la crisis de asma, ¿qué yo tengo que evaluar primero? Primero, control de signos vitales, ¿sí? Controlo los signos vitales. Tengo saturación baja, tengo frecuencia cardíaca muy elevada o tengo una frecuencia respiratoria muy elevada. Ahí sí, yo tengo que hacer la primera cosa, oxígeno en ese paciente. Primera cosa. ¿Le hago una espirometría a un paciente con crisis asmática? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? No, No, no se hace. Directamente no se hace. ¿Le hago gasometría, o sea, estado ácido base a mi paciente a una crisis asmática? Tengo una crisis. ¿Sí? Sí, obviamente se hace. No todas las crisis, porque nosotros no tenemos recursos a veces, pero en el examen digan, sí se hace un estado ácido base al ingreso. Sí, pero digamos que no vamos a esperar el resultado para empezar el tratamiento del Por paciente. eso, nosotros pedimos, sacamos la sangre y ya empezamos el tratamiento. Y después hacemos un Claro. control. Justamente porque cuando nosotros empezamos a tratar nuestro asma, o sea, cuando nosotros viene ya el paciente con la crisis, ya empezamos el tratamiento, ya le hacemos una gasometría antes de ponerle oxígeno. Eso es muy importante, porque ahí me va a dar los parámetros basales de ese paciente, lo que está teniendo. Eso es muy importante que recuérdense. Paciente con crisis asmática llega, controla los signos vitales y antes de poner oxígeno, ya le saca una muestra de sangre arterial y le envío al laboratorio para gasometría, para hacer el estado ácido base. ¿Sí? Después de eso, ahí sí empiezo a tratar a mi paciente. ¿Cómo le voy a tratar? Depende de la crisis, si es leve, moderada o grave. ¿Cómo evalúo esa crisis? Bueno, el paciente tiene disnea al andar y puede recostarse, es leve. El paciente tiene disnea al hablar o durante el reposo y no puede recostarse, ahí sí es moderada grave y muy grave. Sería cuando tiene una disnea muy intensa, que el paciente ni puede hablar frases ni palabras, ¿sí? Bueno, paciente habla párrafos, es leve, frases cortas, palabras, moderada grave y directamente si no puede hablar casi nada, es muy grave. Sibilancias en todos presentes y puede haber ausencia, silencio escutatório en la grave y uso de la musculatura accesoria. Si tiene uso de la musculatura accesoria, ¿qué sería eso? Sería aleteo nasal, tiraje intercostal, subcostal, todo lo que yo puse en el caso clínico número 1, ¿sí? Aquel paciente tenía 18 años, disnea, que no puede acostarse, no puse que tenía sibilancias en ambos campos pulmonares y que tenía uso de musculatura accesoria. Frecuencia respiratoria puse 24, no puse frecuencia cardíaca ni los demás, porque justamente esos son datos del laboratorio de la gasometría. Pero recuérdense eso, paciente que yo veo que está moderado o grave, es moderado o grave, no piensen dos veces. El paciente leve no viene a la consulta. Es rarísimo que venga a la consulta, ¿sí? El paciente mínimo va a ser moderado o grave. Entonces, llega mi paciente, ¿cómo llegó el uno? ¿Qué yo tengo que hacer? Primero, control de signos vitales, le saco una muestrita de sangre. Después empiezo el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Básicamente es de acuerdo a nuestra clasificación, leve, moderada, grave y la muy grave, que sería la parada cardiorrespiratoria inminente. En todos sigue un patrón que es oxígeno broncodilatador y corticoide, ¿sí? O sea, en la crisis moderada grave y en delante, sigue siempre el patrón de que nosotros vamos a tener principalmente tres fármacos, tres cositas que tenemos que hacer. Broncodilatación, oxígeno y corticoide. Uno disminuye la inflamación, otro yo pongo oxígeno y el otro abre el bronquio. Entonces, en la crisis moderada grave, ¿todos me acompañan hasta acá o estoy yendo muy rápido? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, en la crisis moderada grave, nosotros lo que vamos a hacer es oxígeno, salbutamol más bromuro de hipotrópio, hidrocortisona. Punto. Los tres. En realidad son cuatro porque agregamos acá el hipotrópio. Pero es oxígeno, Doctor, ¿sí? y el sulfato de magnesio, no es Acá en la abajo, crisis asmática. acá abajo. Si nosotros, mira, nosotros vamos a hacer los tres.
Llegó mi paciente, ¿sí? Empezamos. Oxígeno, salbutamol, ipratrópio y el corticoide. En 30 minutos, nosotros volvemos a evaluar ese paciente y hacemos eso por 1 hora. En 30 minutos volvemos a evaluar. Si él no mejora, seguimos hasta que finalice el primer rescate. Bueno, finalizar el primer rescate, el paciente no mejoró, sigue igual, nosotros vamos a repetir eso. O sea, vamos a hacer de nuevo. Vamos a seguir con el oxígeno, vamos a hacer otra hora de tres otra hora de broncodilatación con PAF de salbutamol y bromuro de ipratrópio, más una dosis de hidrocortisona y ahí sí vamos a esperar y vamos a ver si responde en 30 minutos. Si no responde en 30 minutos, 1 hora, ahí sí nosotros consideramos el sulfato de magnesio. Siempre lo que yo digo es, en resumen es, deja nota acá, broncodilatación más, ¿sí? Espera que yo voy a aumentar acá. Broncodilatación más oxígeno más corticoide y si necesario, yo agrego el sulfato de magnesio. ¿Sí? Para que ustedes tengan el tip en la cabeza. Bueno, ¿qué yo tengo que hacer? Broncodilatación, ¿con qué? Bromuro de ipratrópio y salbutamol. Bueno, oxígeno, bueno. Corticoide, ¿cuál corticoide yo uso? Hidrocortisona. ¿Cuántos miligramos? 200, 300 miligramos intravenoso. No mejoró con eso que yo hice después de 2 veces que yo hice, yo puedo repetir hasta 2 veces todo el show. No mejoró, ahí sí yo evalúo la utilización de sulfato de magnesio, que está justo acá abajo, ¿sí? El sulfato de magnesio no necesitan saber cómo se hace. Por lo que me explicaron de la facu, no les pasaron cómo se hace. Entonces, ¿qué ustedes tienen que saber? Que tiene una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Si no mejora con el sulfato de magnesio, ahí sí el paciente va a necesitar ir a la UTI, o sea, unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué y cuándo yo voy a enviar a UTI? Cuando no mejora y cuando su estado de la gasometría arterial esté empeorando. El problema del asmático es que aumenta tanto la frecuencia respiratoria que el diafragma trabaja mucho. Pero el diafragma es un músculo como cualquier otro, se fatiga. Entonces, cuando empieza a fatigar, mi estado ácido base va a cambiar. Tanto que al inicio de la crisis, yo tengo que mirar siempre la presión de dióxido de carbono. Al inicio de la crisis va a estar hipocápnico, después cuando está ya un poquito evolucionada, va a estar normocápnico y después hipercápnico. Cuando me da hipercapnia, ojo porque ese paciente puede parar. En un ratito puede parar. Ya está fatigado su diafragma, no anda ya, los mecanismos de compensación ya no están consiguiendo compensar toda esa crisis, entonces ahí sí es indicativo a la intubación orotraqueal. O sea, unidades de cuidados intensivos. En resumen de la Profe, crisis, ¿cómo? entonces la base, por ejemplo, si me preguntan en una crisis, yo pongo salbutamol más el ipratrópico para que haga broncodilatación, más la hidrocortisona intravenosa y Ujú. el oxígeno. Eso Y el sería la oxígeno. base y ahí evalúo después. Evalúe en 1 hora. ¿Sí? Llegó el Ah, paciente, sí. hago todo eso. En 1 hora vuelvo a evaluar. ¿Necesita otra dosis de todo? Bueno, no mejoró nada. Sí, le hago otra dosis en 1 hora más. No mejoró en 1 hora después de esa segunda dosis. Ahí evalúo la utilización de sulfato de magnesio. Bueno, No, está bien. no utilicé el sulfato de magnesio y no mejoró. Ahí sí, intubación orotraqueal. Ahí en la UTI, a veces ellos utilizan adrenalina. Hacen nebulizaciones con adrenalina, todo. Pero no quiero que Mm, quede con eso. Quiero que sepan el moderado grave, porque eso es lo que va a preguntar. sí, Una gracias, profe. pregunta, no se usa el PAF, que sería el salbutamol con formoterol, se usa para nebulizar el salbutamol con ipratropio, entonces. Mira, nosotros acá podemos utilizar con aerocámara, que sería el espaciador. Espaciador. Aerocámara sería eso, es lo mejor, ¿sí? El mejor efecto que tiene es el PAF. No es tanto la nebulización porque se pierde bastante. Pero Nosotros, en el PAF se usa el formoterol, ¿no? sí, tenemos, en realidad se usa salbutamol y formoterol, pero formoterol no Claro. tenemos en la guardia. Tenemos salbutamol Sí, nomás en gotitas y pratropio tenemos en gotitas, entonces podemos poner en nebulización junto con el oxígeno.
ponemos a nebulizar y esperamos 30 minutos. Y ahí volvemos a evaluar. Ah, não hay formoterol, entendí. No, no, porque es muy caro. Yo por lo menos no vi. Es muy caro. En la salita la misma cosa. No hay formoterol en la salita. Hay solamente salbutamol. Entonces tenemos que, con lo que tenemos, o sea, crear nuestro tratamiento con lo que tenemos. Entonces, lo más importante acá es lo pilar. ¿Cuáles son? Broncodilatación, oxígeno corticoide. No mejoró, sulfato de magnesio. No mejoró con sulfato, UTI. Eso tiene que ya tener en la cabeza, ¿sí? Hago una primera sesión de oxígeno, broncodilatador y corticoide, no mejora en 1 hora, vuelve a hacer. No mejoró, sulfato de magnesio. No mejoró, UTI. Yo siempre muy puntual y no hay error si ustedes hacen así. Bien, o sea, es bien dinámico la cosa. Entonces, tengo que sí o sí evaluar la crisis de mi paciente. Y recuérdense que una pregunta de un doctor que él siempre va a preguntar al respecto de la gasometría arterial. Ya puse eso en la clase, pero les repito. Al inicio, el paciente va a estar hiperventilando, entonces elimina bastante dióxido de carbono. Dióxido de carbono va a estar disminuido, la presión de dióxido de carbono arterial disminuida. Después, cuando empieza ya, empieza a fatigar, presión de dióxido de carbono normal. Y después, cuando ya está casi totalmente fatigado, presión de dióxido de carbono empieza a subir. Y ahí tenemos la hipoxemia y hipercapnia. Por eso que en la insuficiencia respiratoria, al inicio, el paciente va a tener una insuficiencia tipo 1 y al final de la crisis, cuando ya está casi todo saturado, sus mecanismos de compensación va a tener una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es hipoxémica y hipercápnica. ¿Ok? Manera bien resumida eso. Vamos ahora a volver a la parte del asma, más que nada, y ahí vamos a repasar esa parte. Bueno, en la parte del diagnóstico y tratamiento del asma en ambulatorio, ya es un poquito más distinto porque nosotros tenemos más tiempo. ¿Ven el por? ¿Me avisen? Si ven, sí, no, no, sí. Bueno, Sí, se ve. Sí. entonces, si mi paciente viene, un joven que viene con sintomatología, con síntomas diurnos, nocturnos, lo que sea, yo tengo que hacer una buena anamnesis para rescatar el máximo posible y guiar mi diagnóstico a la enfermedad de asma, ¿sí? Al asma. Después, lo que yo tengo que hacer para que sí o sí tengo firmado ahí que tiene asma o no, es una espirometría. Entonces, le hago la espirometría, mejoró 12% y o 200 mililitros del VEF1, sí es diagnóstico de asma, por broncodilatación, obviamente. Entonces, paciente viene con síntomas, hago una buena anamnesis, buena historia clínica, le pregunto sobre sus antecedentes familiares, todo eso. Tengo un cuadro clínico compatible, hago la espirometría y el test broncodilatador. Si no mejoró, ahí sí, ¿qué yo voy a hacer? No mejoró, hago un test de provocación, que es el test de la histamina y metacolina. Si da positivo, ya es asma. Si da negativo, descarto asma. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿De 10? Pero si el paciente me da una espirometría de un patrón obstructivo reversible, ahí sí ya es asma, ya empiezo a tratar. Si no, la misma cosa. Hago siempre prueba de broncoprovocación. Test de la histamina y test de la metacolina. Ese test de la variabilidad del feno, que es la fracción inspirada de óxido nítrico, no preguntan en la ERA. No estaban preguntando. Así que no sé si les pasaron algo de eso. ¿Les pasaron o no? ¿O solo les mostraron que hay? Yo no vi. Solo mostraron, creo. Bueno, Sí, no pasaron, entonces, solo explicaron no, que existe, ¿no? bueno, existe nomás. El básico es espirometría pré y post broncodilatación. Si mejora, si no mejora. Si mejora, ya es diagnóstico. Si no mejora, hacemos la test de la metacolina o histamina. Si da positivo, ya es asma. Si da negativo, no es asma, es otra cosa. Entonces, básicamente, el diagnóstico de asma es clínica más espirometría. Y ahí nosotros vamos al tratamiento del asma en ambulatorio. Nosotros siempre clasificamos a nuestros pacientes en 5 grados, en 5 steps o escalones, 5 pasos. Donde el 1 y 2 es el 1, es el asma intermitente. 2, ahí ya empieza el asma persistente, persistente leve. 3, persistente moderado. 4, persistente grave. 5,
el persistente refractario o el persistente muy grave, donde el tratamiento siempre también sigue la misma cosa o es muy similar la base del tratamiento de la crisis. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis? Tres: broncodilatación, corticoide y el oxígeno. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es corticoide, pero inhalado, y broncodilatación. Tanto que es importante recordar que en el paciente que está en los escalones 1 y 2, el tratamiento va a ser el mismo. X formoterol a demanda. La única cosa que va a diferenciar uno y otro es la cuestión de los síntomas, la frecuencia de los síntomas. Y que también vamos a clasificar nuestro paciente en persistente, en asma intermitente y persistente leve. El paso 3, ahí sí, ya es X formoterol todos los días a dosis bajas. El paso 4 es X formoterol todos los días a dosis intermedias. Y el paso 5 ya no es más con nosotros. Pero tenemos que saber que todo lo que está inhalado va a virar vía oral, o sea, el paciente va a tomar. Por ejemplo, un X, que es un corticoide inhalado, va a pasar a un corticoide vía oral. El tratamiento ya es más fuerte porque no controló con los fármacos de base, fármacos controladores de la enfermedad y los fármacos de rescate. Lo que quiero que sepan es que sepan clasificar la crisis y recuérdense del tratamiento, que en el paso 1 y 2 es a demanda. A partir del paso 3, todos los días el paciente toma el fármaco. ¿Ok? Una pregunta, ¿eso Sí. alternativo es cuando, por ejemplo, no les funciona la primera opción que es el... Cuando no funciona la primera opción o cuando nosotros no tenemos el fármaco. Porque, por ejemplo, miren acá, beta agonista de acción corta. En Argentina, como es muy cara el formoterol, nosotros utilizamos salbutamol en ese caso. Por eso que es controlador y alternativo. El alternativo es básicamente cuando no tenemos el formoterol. Entonces, en el caso 1, siempre va corticoide, X todos los días. Ese sí tenemos. Budesonide, generalmente viene el PAF. Todos los días, paso 1 y 2. Y cuando es necesario mucha sintomatología, ahí sí le hago un salbutamol. El 3 ya es X más LAVA, ahí sí X formoterol o salmeterol, lo que tenga. 4, la misma cosa, pero subo la dosis. Y 5 ya no es más con nosotros. Pero el alternativo es la misma cosa que el preferido, pero nosotros cambiamos el formoterol por salbutamol. Recuérdense que siempre el paciente va a tener una dosis de X. La budesonide, el budesonide siempre va a estar. Siempre. Entonces, después nosotros manejamos, si tenemos formoterol, usamos formoterol. Si no tenemos, usamos salbutamol. ¿Sí? Profe, Sí. el formoterol no es de acción larga. Sí, es de acción larga, pero hay Ah, estudios que dicen que el formoterol tiene un inicio antes del salbutamol y tiene mayor sí. efecto de duración. Entonces, el formoterol acá sería lo ideal. Como es muy caro y hay personas que no tienen cómo pagar, entonces lo que se hace es que se utiliza lo que hay en la salita. Y si puede comprar, utilizamos el formoterol. ¿Sí? Ah, está bien. Básicamente. Gracias. Entonces, vamos para el caso 2 ahora. El caso 2, ¿qué ustedes pusieron a esa paciente? Diagnóstico presuntivo. época. Yo puse Oh, exacerbación de POC. bueno, ¿quién puso exacerbación? Yo, Muy bien, muy bien. Es una exacerbación de POC. Es una EPOC reagudizado o exacerbado. Miren acá, es una paciente de 68 años que fuma, es fumadora crónica y fue a la urgencia, o sea, consultó en la guardia por aumento de la expectoración, alteración de la tos, fiebre y disnea progresiva, o sea, empeoró totalmente sus síntomas. A esa paciente, sí, probablemente tiene una infección, una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en ese caso de la exacerbación del EPOC? neumococo, pneumoniae. Ujú. Ay, ¿cómo era Neumococo el y el nombre del otro? streptoneumoniae es la misma cosa. Moraxella catarrhalis puede ser, Haemophilus influenza, Klebsiella puede desencadenar una reagudización
todos los gérmenes de la neumonía pueden desencadenar una exacerbación del EPOC, ¿sí? Eso es re importante que sepan. Entonces, una paciente que ya tiene un cuadro de EPOC que empeoró su sintomatología es un EPOC reagudizado. ¿Cómo se hace el tratamiento del EPOC reagudizado? Primero yo tengo que diagnosticar, obviamente. Clínica más factor de riesgo, la espirometría pós-broncodilatador, en ese caso, que está en crisis, yo no le hago. Es solo para que sepan el diagnóstico del paciente con EPOC. Y entonces puedo pedir una placa y una tomografía. En esa paciente, ¿ustedes pedirían placa? Creo que no, porque llegó ya con los Sí, síntomas se pide placa. muy... Se ¿Se pide placa. pide? Sí, se Bien. pide. ¿Por qué yo tengo que pedir placa? Si yo sé que es una sobreinfección bacteriana, lo que desencadenó el EPOC, yo tengo que ver si no tiene una neumonía. ¿Entendés? Evalúo si no hay un síndrome de condensación ahí perdido. Sí o sí se Ah, hace placa. Justamente por eso. Tengo que ver pero si no hay neumonía. lo mismo que la crisis asmática. Lo Tipo, mismo. yo trato igual, empiezo ya tratando y después yo pago la Sí, placa, sí. sí. En Bien. ese caso, como ella tiene fiebre, recuérdense que la fiebre ya es un indicativo de infección. Entonces, si ya tiene POC, ya tiene una alteración de las cilias, entonces casi seguro que va a tener una sobreinfección bacteriana. Casi seguro. Por eso que esa paciente, cuando nosotros hacemos los criterios de Anthony Jensen, ¿recuerden de los criterios de Anthony Jensen? De Anthony Jensen. Sí, Sí, ¿no? Bueno, esa paciente, ¿qué grado es? Uno, 2, 3. 3. Uno. No, 1, el más grave. Uno más grave. Entonces, paciente, vamos ya a pasar al tratamiento de la crisis, ¿sí? Del EPOC. Es paciente grado uno es grave, grado 2 moderado, 3 leve. ¿Cómo yo sé qué grado es? A partir de los criterios. Incremento de la disnea, aumento del esputo y aumento de la purulencia. Paciente presenta todos los tres criterios. Entonces, la paciente es grado uno grave. Tratamiento, hospitalizo y le doy antibiótico. Grado 2 antibiótico, pero es ambulatorio. Y grado 3 es solamente sintomático, sin antibiótico. ¿Sí? Entonces, esa paciente que entró por una reagudización de su EPOC, lo que nosotros vamos a hacer con ella es internar y antibiótico terapia. Básicamente eso. ¿Qué nosotros vamos a hacer cuando le internamos? Oxígeno, broncodilatación y antibiótico. Oxígeno, broncodilatación y antibiótico. En el paciente POC, ¿hasta cuánto yo puedo ponerle oxígeno? ¿Cuál es la FiO2 máxima? Presión expirada de oxígeno máximo. Paciente POC. La FiO2 máxima es de 28%. Máximo de 24 a 28%. ¿Por qué? Porque el único estímulo del paciente POC en el centro respiratorio es, ¿cuál? Es el oxígeno. Si yo pongo oxígeno, no envía más estímulos en el centro respiratorio, me genera un paro cardiorrespiratorio. Paro respiratorio que después se torna un paro cardiorrespiratorio. Entonces, paciente POC que viene con aumento de la expectoración, como esa paciente, aumento de la purulencia y alteración de las características, aumento de la disnea, sí o sí, es una reagudización del EPOC. Tengo que evaluar. Llega la paciente, evalúo los criterios antonienses para ver si va a ser hospitalizada o no, y ahí sí empiezo mi tratamiento con broncodilatación, oxígeno y obviamente, si necesario, antibiótico. ¿Ok? Profe, y Sí. en el broncodilatación yo pongo el de acción corta o de acción larga. Bueno, si yo tengo la opción de broncodilatación, el formoterol, utilizo formoterol. Si no, utilizo el salbutamol. Lo que tenga disponible. Ah, está Puedo bien. utilizar ¿Y tanto uno como el otro. corticoides se usa en este caso? ¿Cómo? ¿Y los corticoides se usan en este Sí, caso? sí, se puede utilizar. Y en realidad no es se puede utilizar, Ah, se usan. Justamente porque el corticoide disminuye la inflamación.
Entonces, con el antibiótico y con el corticoide, yo disminuyo la inflamación y estoy combatiendo el germen. Así que mi Dale. paciente va a disminuir la fiebre y no va a tener más esa neumonía. Porque el punto Digamos es que que, es para prevenir sí, y también previene próximas la exacerbaciones. próxima exacerbación. El punto es que él exacerba por una infección. Tenemos que evitar la infección. El corticoide es solamente para disminuir la inflamación en ese momento. ¿Sí? No voy a dejar el paciente con corticoide toda la vida. Hago por 3 4 días y después ceso. Justamente porque en ese proceso agudo tiene mucha inflamación, mucha formación de moco. Tengo que disminuir todo eso, tengo que combatir encima la bacteria. Entonces, con el corticoide me ayuda a que facilite y que acelere mi proceso de curación de esa patología. ¿Ok? Sí o sí. Tranqui. ¿Qué Una duda entonces sería lava, lema y X Claro, interno. Barcelona, más en ese caso que está exacerbado, no es X. Si está exacerbado, yo le voy a dar un vía Ah, oral no se o usa intravenoso. hidrocortisona. Eso, Dale, exacerbado. bien. El otro sí, va con X. Solo si tiene eosinofilia mayor de 300. ¿Ok? Bueno, gente, entonces, ¿qué yo puedo pedir a esa Gracias. paciente? Puedo pedir una gasometría, una placa de tórax que sí o sí nos va a ayudar a delimitar si tiene un síndrome de condensación. Eso es re contra mega mix importante. Un cultivo de esputo me puede ayudar, pero generalmente no se hace, y una espirometría no se hace en la exacerbación. Tratamiento es salbutamol con o sin el bromuro de hipratrópio, corticoides sistémicos y antibiótico. Esos son los pilares del tratamiento del EPOC. Entonces es SABA, SAMA, corticoide sistémico y antibiótico. Los pilares. No es entonces corticoides inhalados, ¿no? No, en ese caso es vía oral. Puede Ok, utilizar, eso. en realidad, puede utilizar, sí, si es una crisis muy leve, si ya es grado 3 de Antoniense. Pero si ya es moderado o grave, que generalmente los pacientes, la misma cosa, no vienen por leve, vienen moderada grave. Entonces, ahí sí, corticoide sistémico, vía oral o intravenoso, antibiótico y broncodilatación, acción corta o acción larga, lo que ustedes decidan. Corta, salbutamol más ipratrópio, y si fuera larga sería formoterol más tiotropio, lo que tenga disponible, ¿sí? Para el tratamiento de ese paciente. Bueno, el caso 3 es una crisis asmática. ¿Ustedes pusieron crisis o qué pusieron en el caso 3 que nosotros vimos en la otra clase? ¿Pusieron crisis? Sí, Sí, ese sí también es una crisis asmática. Yo puse para confundir el primero, justamente para que genere la duda. Bueno, ¿es asma o no? Generalmente si la pregunta te tira a tratamiento ambulatorio de asma, ahí sí te va a dar todos los síntomas, diurnos, nocturnos, VF1, todo. En cambio, si es una crisis, te va a tirar el paciente nomás. Vino así, tiene tal y tal antecedente y listo. Entonces, el tratamiento, si por ahí es a desarrollar, enfoquen en la clínica y en lo que te da la pregunta. Pregunta me da para tratamiento ambulatorial, sí, entonces es ambulatorial. Pregunta no me da para el tratamiento ambulatorial, sino que solamente la crisis, entonces crisis. Misma cosa EPOC. EPOC, yo pasé a un caso clínico donde el paciente solamente tenía aumento de sus o sea, aumento de disnea, expectoración y alteración del esputo. Entonces, sí o sí te guía a la crisis y no a la enfermedad de por sí. Bueno, ya vimos toda la parte de crisis asmática, entonces vamos a pasar al último rapidito, porque yo sé que ustedes tienen clase, y quiero que ustedes me digan, diagnóstico presuntivo de ese paciente. Cáncer de pulmón, porque ya Cáncer de hice. pulmón. Sí, ya estaba. Quiero que miren acá en la placa, rapidito, una cosa. Miren acá. Es un nódulo que parece estar bien delimitado, pero miren el centro. El centro tiene un puntito ahí y está hipodenso. Eso es una cavidad que fue vaciada, ¿sí? Es de un paciente con un adenocarcinoma. Esa placa es un paciente con adenocarcinoma. ¿Qué quiero que sepan de eso? Quiero que sepan que a veces, generalmente, los adenocarcinomas cavitan. Entonces da una imagen hipodensa, perdón, no es denso en placa. Es una imagen
rayo lúcida en el centro, rayo densa alrededor y rayo lúcida en el centro. ¿Por qué da eso? Porque la cavidad vació. Entonces, cuando tenemos una masa de bordes no bien definidos, como podemos ver acá, que no es bien definido, o sea, acá parece especulado, acá. Ve eso o no? Es un nódulo que no está bien delimitado y tiene una rayo lucidez central. Eso quiere decir que es muy probable que sea un cáncer pulmonar. Hay que hacer biopsia para diagnosticar el tipo de cáncer. Básicamente, lo que quiero que sí o sí, ya puse acá el diagnóstico, pero quiero que sepan es eso, la clasificación de los tumores. Los tumores, las neoplasias pulmonares se clasifican en células grandes o células no pequeñas y células pequeñas. Las células no pequeñas sería el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma y el macrocítico. ¿Cuál de esos fácilmente cavita? El adenocarcinoma, ¿sí? Cavita con frecuencia. Después de células Una pequeñas, pregunta. sí. Yo tenía entendido que la que hacía cavidad era el escamoso y el de células grandes, pero el adenocarcinoma no tenía. Adenocarcinoma también puede generar cavidades. No es, o sea, es frecuente que el adeno puede generar cavidades, pero son cavidades que tienen secreción adentro. Entonces, cuando yo tengo una expectoración, cuando esa cavidad se vacía, ahí sí me va a dar una placa con un contenido, ¿cómo puede decir? Con contenido lúcido dentro, o sea, vaciado. ¿Cómo es en ese caso? Ese caso es de un adenocarcinoma. No es de ley que no puede generar, pero puede generar cavidades pulmonares. El cáncer, y otra cosa, la localización, creo que fue, ¿quién fue que me habló? ¿Abril? ¿Puede ser? Sí, Abril, decime, la localización del adenocarcinoma, ¿dónde es más frecuente? en la periferia En la periferia, lóbulo superior o inferior. superior. Y entonces, acá tenemos un cáncer en la periferia, en el lóbulo superior. Ahí ya nos guía tanto para sí, el carcinoma de células escamosas puede dar en la periferia, en el lóbulo superior, puede. Pero recuérdense que si tiene características de adenocarcinoma y encima yo tengo una biopsia ya con el el tipo histológico, es adenocarcinoma. Entonces, por eso que quiero que repasen esa partecita acá de clasificación del cáncer de pulmón. Se clasifica en dos partes, en dos tipos, células no pequeñas o grandes o células pequeñas. El no pequeñas, epidermoide, adenocarcinoma y macrocítico. Y el de células pequeñas es el cáncer de células pequeñas. Siendo que tumor central, nosotros vamos a tener el carcinoma epidermoide y el microcítico, o sea, cerca del hilo pulmonar, acá, para iliar y cáncer periférico, el adenocarcinoma y el macrocítico. ¿Por qué eso no es un carcinoma macrocítico? Porque el macrocítico me da, el macrocítico es gigante. ¿Puede también cavitar el macrocítico? Sí, cavita, obviamente, pero ese tumorcito acá no es grande para ser clasificado como un macrocítico. ¿Entienden la diferencia? Si es chiquito, cavitado, periferia, adenocarcinoma. Si es grande, cavitado, macrocítico. Pero todo eso, ¿quién me dice que es la biopsia pulmonar? Así que si el tumor es central, es un carcinoma escamoso de células epidermoides o es un microcítico. Si es periférico, es un adenocarcinoma o un cáncer macrocítico. Como yo hago el estudio de mi paciente, siempre empiecen por lo básico, un laboratorio, después una radiografía, después puede hacer una broncoscopía, después una tomografía, si hay adenopatías yo puedo hacer biopsia de ganglios y otros como PET, centrograma óseo y citología de esputo. Recuérdense que las principales metástasis son hígado, hueso, riñón y suprarrenal y cerebro. Las principales metástasis están destinadas a hígado, riñón y suprarrenal, hueso y cerebro. Para terminar, ahora falta solamente eso. ¿Cómo yo voy a hacer la metodología de estudio? Si el tumor es central, yo tengo que hacer la biopsia bronquial. Si el tumor es periférico, la biopsia transbronquial, la punción aspiración
transtorácico o transparietal. O sea, si el tumor es central, yo vengo por acá y hago una biopsia bronquial. O sea, si yo veo el tumor adentro del bronquio. Si es periférico, como por ejemplo el adenocarcinoma, ponemos que es este. Sí, acá, un adenocarcinoma. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer una punción aspiración transtorácica. Vengo con una aguja acá, punzo, o sea, punción, aspiración con aguja fina, punzo y retiro el material para la histología. En resumen, para no olvidar, y ahí ya terminó nuestra clase. Yo sé que fue rapidísimo, pero solamente que repasen esta partecita principal. Es los pilares de la crisis asmática del tratamiento, el tratamiento del asma actualizado, Anthony Jensen y el tratamiento y la clasificación y metodología de estudio de las neoplasias. Así que si nosotros podemos de una manera general repasar todo eso, yo les digo que primer caso fue de la crisis asmática. ¿Cómo nosotros vamos a tratar? Broncodilatador, corticoide y oxígeno. Segundo caso fue un caso de un paciente con un EPOC reagudizado. ¿Cómo se trata? Primero, diagnóstico es Anthony Jensen. ¿Cómo se trata? Misma cosa. Broncodilatación, corticoide, oxígeno. Oxígeno máximo 24 y 28%. Después, el otro caso fue una crisis asmática, pero si nosotros vamos al asma ambulatorial, ¿cómo yo tengo que clasificar el asma ambulatorial? Por los steps, por los pasos. 1 y 2, el tratamiento es el mismo y es a demanda. A partir del 3, el tratamiento es con X formoterol todos los días, dosis baja. 4, X formoterol, dosis intermedias o altas. Y 5, obviamente que X formoterol a dosis altas, más puedo cambiar el inhalado, el corticoide inhalado por un corticoide vía oral, puedo agregar omalizumab, lo que sea. Si el paciente no mejora, ahí sí, nosotros vamos por último, el último es lo que yo dije, que es el omalizumab. Ya no es con nosotros grado 5, sino que es con neumonólogo. Entonces, crisis asmática y asma, sí o sí, la palma de la mano. Porque los pilares son estos. Nosotros lo que tenemos que hacer es el reajuste de la dosis y del tratamiento. Después, por último, vimos un paciente con neoplasia pulmonar. ¿Qué hay que saber de la neoplasia pulmonar? En resumen, es la clasificación histológica y cómo yo voy a estudiar ese paciente. Clasificación histológica es macrocítico o de células grandes o de células pequeñas. Células grandes sería el epidermoide, adenocarcinoma y el macrocítico, y células pequeñas sería el de células pequeñas que va a dar toda la sintomatología, los síntomas paraneoplásicos. Después, nosotros lo que vamos a tener es la metodología de estudio. Si es cerca del bronquio o en la luz bronquial, una biopsia bronquial. Si es cerca del bronquio, biopsia transbronquial. Y si es en la periferia, una punción aspiración con aguja fina transparietal. Punto. Terminó la clase. Puedes dejar de grabar.